si tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión, con el corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Coricancha Investigaciones. Les enviamos un gran abrazo de corazón a todas aquellas personas que se conectan cada viernes a este su canal. Y hoy con un nuevo tema, la verdadera identidad del hombre. Vamos a empezar a reconocer realmente quién es y quiénes somos cada uno de nosotros, cuál es esa verdadera identidad con la cual venimos sellados desde antes de la creación de estos mundos. Y también vamos a aprender un poco de la enseñanza y del proceso que nos dejó Jesús, el Cristo, cuando estuvo caminando por este planeta, cuando nos mostró ese camino verdadero el cual cada uno de nosotros debe emprender, cuando nos devolvió la verdad y nos trajo la verdad para que abriéramos los ojos a ese engaño al cual habíamos sido sometidos, y que nos devolvió la vida, porque realmente el hombre ha vivido y muchos aún viven, aunque tengan signos vitales, viven muertos en este mundo. Entonces sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de este canal Coricancha Investigaciones. Vemos cómo esta humanidad vive constantemente un apocalipsis en su vida, en su trabajo, en su entorno, en los países. Se vive guerra, se vive violencia, y es necesario empezar a reconocer que nosotros, los hombres, que tenemos un propósito y que estamos encarnados en este planeta para un gran trabajo, es necesario salir de ese apocalipsis que vive la humanidad y que el hombre vive en su interior, y que más bien se nos tiene que revelar todo el conocimiento y toda la sabiduría que está en las profecías, y también se tiene que revelar ese gran poderío que habita dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para emprender este camino que es necesario recorrer, hay que adentrarnos en el conocimiento profundo del ser, en el conocimiento del soy, en el conocimiento de ese origen del cual cada uno de nosotros proviene. Y para eso necesitamos también empezar a desarrollar y a despertar la inteligencia que se nos otorgó a todos, pero que es un premio a conquistar y que hay que trabajar dentro de nosotros para poder que esa inteligencia se manifieste en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras palabras, y que por medio de esa inteligencia demos también ese salto cuántico que es necesario para esta humanidad, ese cambio de día planetario, ese cambio de dimensión, porque es necesario que salgamos de este apocalipsis y se empiece a revelar el conocimiento profundo de la ley. Entonces sean todos nuevamente bienvenidos, y vamos a mirar que para poder emprender ese conocimiento es necesario empezar a generar una búsqueda dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, que nos va a llevar finalmente a despertar el entendimiento y a reconocer la verdad de lo que nosotros en esencia somos. Y aquí entramos a mirar que una paradoja es el hombre, porque nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces realmente empecemos a mirar que el hombre tiene un propósito, que cada uno de nosotros tenemos un propósito, estemos donde estemos, en el país, en la familia, en el trabajo, donde estemos ubicados, hay un propósito para cada uno de nosotros, que aunque nacer no pedimos, entre comillas, realmente sí somos conscientes de que debemos y de que tenemos que estar aquí con ese gran propósito con el cual cada uno de nosotros fue enviado. Que aunque vivir no sabe la humanidad, pues es necesario empezar a reconocer realmente qué es la vida, qué es lo que está pasando con mi vida, y realmente yo empezar a mirar cómo es que tengo que vivir realmente esa vida. Y aunque el hombre morir no quiere, pues ya empieza a reconocer que ese morir y esa muerte es necesario para que resurja nuevamente la vida. Entonces, el hombre y la humanidad ha estado envuelta en paradigmas de su vida, y empezamos a mirar cómo vemos que hay muchos medios de comunicación, pero cada vez hay más mentira, más engaño, más miseria, que aunque hay más ejércitos en cada uno de nuestros países, pues hay más violencia, no solamente a nivel de confrontamiento entre países, sino que hay más violencia dentro del hombre, dentro de las familias, dentro de la sociedad.
que aunque hay más economistas y cada vez hay personas más preparadas, pues hay más crisis, más hambre, más miseria es lo que se ve en nuestros entornos. Que aunque hay más y muchas promesas, pues ya sabemos quiénes son los que nos prometen y nos prometen, pero cada vez reconocemos que son más mentiras porque solo se quedan promesas. Que aunque hay más de 3.600 religiones, pues cada vez hay menos amor, hay menos propósito, hay menos cohesión entre el hombre y entre su familia y entre su entorno. Entonces, ¿de qué nos sirven tantas religiones si realmente la espiritualidad se está perdiendo en el ser humano? Entonces hay que empezar a reconocer y a mirar realmente cuál es el sentido de nuestra vida. Pero para eso tenemos que reflexionar si realmente somos conscientes qué es la vida. Si realmente reconocemos que la vida es ese don maravilloso que el Padre Eterno nos otorgó. Y también nos debemos de hacer preguntas como ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cuál es el propósito que yo he demarcado para mi vida? Realmente reconocemos que la vida es esa llama que se encendió desde hace mucho tiempo y que la vida no solamente es de tiempo, sino que la vida camina con nosotros desde hace muchísimo tiempo y que es esa llama que está encendida y que depende de cada uno de nosotros avivar constantemente esta llama. Que hay que reconocer que estamos en una batalla de poder a poder, donde la otra fuerza lo que quiere es apagar esa llama en nuestros corazones, quiere apagar nuestra vida, pero ahí es donde, como en esta imagen se muestra, esa niña protege la vida en sus manos, esa llama la protege y la conserva con mucho cuidado en sus manos, pues así mismo nosotros tenemos que proteger nuestra vida y proteger la vida del planeta, proteger la vida de la creación. Entonces realmente la vida supera cualquier concepto, no lo podemos enmarcar la vida en alguna definición escrita o en alguna definición como tal, sino que la vida es el todo y la vida es la luz precisamente que alumbra y que camina con el hombre. Miremos cuál es su origen, cuál será el origen de la vida verdaderamente. Y empezamos a mirar que la vida se sustenta en la creación y que todo lo que está en nuestro alrededor, que es creación, manifiesta la vida, manifiesta la ley creadora que se sustenta en sus leyes de vida como el amor, la armonía, la paz, y que la vida realmente tiene su origen en la luz, porque toda la creación se manifiesta gracias a la luz. Entonces la clave está en reconocer que la vida es ese punto de luz, y no solamente ese punto, sino esa gran fuerza luminosa que camina dentro de cada una de nuestras células. Miremos este video para comprender un poco más la esencia y la fuerza y el gran poderío que habita en la luz. Igual que la longitud de onda del sonido determina el tono que escuchamos, la longitud de onda de la luz determina el color que vemos. Pero, ¿cómo separa un prisma los colores ocultos en un haz de luz solar? Cuando la luz viaja a través del aire o del espacio, todos sus colores se mueven a la misma velocidad. Pero cuando golpea un cristal en ángulo, la luz desacelera y cambia de dirección. Dentro del prisma, cada color se mueve a una velocidad diferente. En el cristal, la luz violeta, transmitida por las ondas más cortas que vemos, se mueve más lenta que la luz roja, que tiene las ondas más largas. Estos cambios en la velocidad separan los colores y envían sus ondas en direcciones ligeramente distintas. Así es como funciona un prisma. Si parezco demasiado emocionado con esto, es porque Joseph Fraunhofer está a punto de hacer lo que Isaac Newton pudo hacer, pero no hizo. Y tendrá un efecto poderoso en el curso de mi propia vida. Están atestiguando la unión de la física y de la astronomía, el nacimiento de mi propio campo de la ciencia, la astrofísica. Escrito en la luz, en esas líneas verticales negras, hay un código secreto
Fraunhofer las observó y se preguntó: ¿por qué? Es un código que llegó hasta nosotros desde un universo desconocido. ¿Cuál es el mensaje escrito en estas líneas oscuras verticales? ¿Cuál es el mensaje oculto? Nos decían en el video, y realmente ese es el llamado, a empezar a reconocer y a descubrir cuál es esa grandeza que está en la luz, que es el origen de la vida y que es el origen de la creación, y que es la verdad manifiesta en la creación y manifiesta en el hombre. Porque la luz en su principio es resonancia, vibración, y comprimida, lanzada o enviada es energía, calor, frecuencia de espíritu, es vida. Es la física desconocida, la inteligencia negada por la ciencia actual. Entonces miremos que realmente para comprender qué es la vida es necesario afirmarnos y reafirmarnos en su origen y en su esencia, que es la luz. Entonces si la vida de nosotros proviene de la luz, realmente yo estoy entregando y manifestando la luz. Entonces aquí, para empezar a reflexionar qué tanta coherencia hay en mi vida con ese origen, y que si necesito volver a reconocer esa verdadera identidad, mi origen, mi verdadera identidad, pues tengo que ser fiel a ese origen y a esa identidad. Entonces aquí vemos cómo la luz se manifiesta por medio de vectores que quizás nuestros ojos no pueden ver, pero que están en nuestro entorno y en nuestro alrededor, y que dentro del hombre, dentro de la mujer, dentro de la humanidad, está contenida toda esa esencia y toda esa luz, toda esa información, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría que llega por medio de nuestro sol, que emite sus rayos de luz, que ya sabemos que contienen energía, vibración, resonancia, conocimiento, sabiduría, y que el hombre tiene que prepararse y tiene que limpiarse para poder recibir todo ese proceso y toda esa ayuda que está llegando por parte del sol. El hombre contiene la luz por dentro. Tenemos es que limpiar nuestros cuerpos, limpiar nuestra mente, para poder que manifestemos en esencia ese gran poder y esa luz que camina con nosotros. Entonces, ¿cómo un ser que se funde en la luz permanece? Hay una gran pregunta, ¿no? Porque si nosotros fuimos engendrados en la luz, es necesario que permanezcamos y que la vida permanezca. Pero hay una lucha y hay un ataque constante con la humanidad y con el hombre para cortar precisamente la vida, para cortar ese principio creacional y esa unión de él y ella, que son los que le dan origen a la vida del ser humano. Entonces hay que devolver la esencia a la semilla, y el hombre es, digamos, que la mayor semilla que el Padre Eterno plantó en este planeta, y que plantó toda esta creación maravillosa que está en nuestro entorno, precisamente para que el hombre aprendiera, permaneciera y creciera constantemente y avanzara en esos días creadores, que son los únicos que nos conectan con esa esencia y con la luz original. Entonces la semilla no desaparece, el creador se recrea en su creación, y aunque se haya diluido en la luz, toma vida de nuevo. Entonces ahí es donde empezamos a comprender la grandeza de lo que es el hombre, y empezamos a comprender que hay una partícula del Padre Eterno que habita dentro del hombre. Entonces el hombre empieza no a engrandecer su orgullo, sino a mirar que es un hombre valioso y que es parte del mismo creador que está en este planeta, precisamente para que se manifieste la fuerza del Padre Eterno, la fuerza de ese vientre creador y la fuerza del Hijo, así como vino Jesús y encarnó y engendró dentro de sí y contuvo el Cristo dentro de sí y entregó todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo ese gran amor que entregó y que esparció a esta humanidad. Pues asimismo el hombre, siendo esa semilla del Padre Eterno y siendo contenedor dentro de su corazón también de esa fuerza crística, es necesario que empecemos a desarrollar esa gran luz que habita dentro de nosotros, que empecemos siendo semillas, a recibir toda esa luz que llega directamente del Padre Creador y que llega por medio de toda esa gama del arco iris, que cada una de ellas trae una esencia, trae un conocimiento y trae una gran sabiduría, y que asimismo nosotros como semillas empecemos a
a germinar y a entregar ese fruto que la humanidad requiere, y ese fruto debe ser coherente a esa identidad que es la luz. Asimismo, el planeta Tierra recibe todo ese conocimiento de parte del Sol, pero asimismo otros soles mayores son los que entregan toda esa información, toda esa luz a este nuestro Sol, y en esa misma medida nuestras galaxias, nuestros planetas, nuestros universos son contenedores de toda esta información y de toda esta luz, y va bajando toda esa información, todo este conocimiento. Podríamos decir que es la misericordia del Padre Eterno y el gran amor del Padre Eterno que llega a cada uno de nosotros como hombres de este planeta. Entonces esa luz, esa sabiduría siempre está allí pulsando y transmitiendo la información, el pensamiento, en amor manifiesto, coordinando todo, irradiando el todo eternamente desde el centro corazón. Entonces, así como nosotros tenemos un corazón que irradia la vida para todo nuestro cuerpo, el planeta tiene corazón, el Sol tiene un corazón, las galaxias tienen un corazón, el universo tiene un corazón, y desde el mismo centro de la isla luz del Padre Eterno, desde su mismo corazón se emana toda esta sabiduría y se emana la vida que llega a cada uno de nosotros. Entonces, luz que recibe del centro luz del Padre Eterno, un corazón que es conocimiento perfecto donde todo comienza. La tarea y el trabajo es contener, recibir toda esa sabiduría, todo ese pensamiento y todo el amor del Padre Eterno en nuestros corazones, y asimismo devolverlo. Y asimismo nosotros recreamos la vida, no solamente dentro de nosotros, sino en el planeta y en los universos, porque el hombre en potencia es un creador perfecto que tiene que nuevamente retomar su camino, reconocer esa vida que habita dentro de él, y asimismo va a despertar esa verdad que habita dentro de cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos en la imagen cómo vemos reflejado todo ese conocimiento que va bajando y que va llegando, y que llega finalmente a la creación, y que todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que es creación, está al servicio del hombre, para que el hombre se alimente, para que el hombre se proteja y para que el hombre aprenda de la misma creación. Tenemos que aprender de la fruta, del río, del árbol, de la planta, aprender de todo, pero ante todo empezar a aprender también de nosotros mismos. Hacer ese viaje interno y conectarnos con esa gran sabiduría que está dentro de nosotros, que quizás nosotros no creemos en el mismo poderío que hay dentro de cada uno de nosotros, pero que el mayor poder también del Padre Eterno y la vehemencia del Padre Eterno es el creer en sí mismo. Entonces creamos en nosotros mismos, en esa fuerza, en esa fortaleza y en ese poderío interior que está dentro de nosotros, y nada de afuera, nada de esa fuerza oscura nos va a poder tocar. Entonces conectémonos de corazón a la creación y empecemos a activar ese cristal interior que está en nuestro corazón y en cada una de nuestras células. Empecemos a conectarnos con ese principio original que Juan 1:4 también nos dejó en esta cita, y donde dice que en el principio era el verbo, y entonces aquí dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces mire que en solo esta cita encontramos esa verdadera identidad del hombre, encontramos ese verdadero origen que está en la luz y que proviene directamente del Padre Creador. Entonces aquí miramos que ese principio era el verbo, y que el verbo era la misma manifestación del Padre Eterno, de Dios, del Creador, y que en el Creador, en el verbo, estaba la vida. Entonces miremos el origen de la vida, desde dónde viene la vida, y que esa vida era la luz de los hombres. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz manifiesta, tenemos que ser esa vida manifiesta, tenemos que ser el Padre Eterno manifiesto por donde nosotros caminemos, por donde nosotros hablemos y por donde nosotros entreguemos nuestro amor y nuestra fuerza, pues que el semejante sienta al Padre Eterno allí mismo. Espíritu es diferente a religión, y eso lo queremos dejar bien claro aquí, porque como decíamos al principio, cuántas religiones hay en el mundo, pero cuánto amor le falta también al hombre y a esta humanidad. Entonces vemos que se convirtió en un dogma, en una magia, podríamos decirlo así, que antes coartó y cohibió al espíritu precisamente en su búsqueda de ese creador que habita dentro de él.
Entonces el hombre en su origen y en su esencia es espiritual porque estamos conectados con el mismo creador. Y aquí vamos a mirar cómo también científicamente ya se empieza a comprobar esa conexión que se tiene también entre la ciencia y el espíritu, pero que fueron dos ramas que se separaron y que quizás desde ahí también empieza el origen de esa desconexión que hay dentro del hombre, de la enfermedad también que empezó a atacar a cada uno de estos cuerpos. Y vamos a mirar en este video también cómo es necesario empezar a reconectar y a que esa coherencia entre nuestro corazón y entre nuestro cerebro se empiece a dar, esa comunicación interior, para que empiece a despertar esa voz interior y ese ser interior que habita dentro de nosotros, pues se empiece a manifestar. Entonces el cerebro del corazón, porque ya está comprobado también científicamente cómo nuestro corazón posee más de 40.000 neuronas, o sea que hay un cerebro que está dentro de nuestro corazón, le permite aprender, recordar y tomar decisiones funcionales independientemente de la corteza cerebral del cerebro. Entonces miremos cómo hay que empezar también a pensar y a sentir con nuestro corazón, obviamente también enlazado y conectado con nuestra mente y con nuestro cerebro. Miremos el video. Estando en la escuela me enseñaron que el cerebro es el órgano maestro en el cuerpo. Y cuando trabajé con los indígenas me enseñaron que el corazón es el órgano maestro en el cuerpo. Les diría que ambos son válidos en algunas circunstancias, pero la verdad es que ambos están incompletos porque lo que ahora sabemos es que mientras el cerebro, nuestro cerebro, libera la química en nuestros cuerpos para el rejuvenecimiento y la sanación, el equilibrio hormonal y todo lo demás, nuestro cerebro recibe desde el corazón muchas de las instrucciones que le indican qué hacer. Y somos nosotros quienes creamos las instrucciones mediante los pensamientos, sentimientos, emociones y creencias que creamos en el corazón. Porque ahora, como recordarás, los estudios muestran que nuestro corazón tiene la capacidad de pensar por sí mismo. En 1991, científicos descubrieron aproximadamente 40.000 células especializadas en el corazón de cada ser humano que no habían sido reconocidas previamente. Las llamaron neuronitas sensoriales, una denominación muy técnica. Esencialmente son neuronas, pero que no están en el cerebro sino en el corazón. Y están concentradas de tal forma que se les denominó como el pequeño cerebro del corazón. Estas células literalmente piensan independientemente de las neuronas cerebrales, sienten y recuerdan independientemente de las neuronas del cerebro. Así que hablamos de dos órganos separados, el cerebro y el corazón. Sin embargo, también sabemos que existe el potencial de armonizar el corazón y el cerebro en un mismo sistema más potente, en lo que llamamos coherencia cardiocerebral. Y cuando lo logramos, cambiamos nuestra relación con el cuerpo, cambiamos nuestra relación con nuestro mundo físico. Por ejemplo, cuando armonizamos el corazón y el cerebro, abrimos las puertas de la autorregulación de algunos de los sistemas más místicos del cuerpo humano. Abrimos la puerta a la autorregulación de la intuición profunda. Por ejemplo, la voluntad de tener intuición cuando lo deseamos, en vez de esperar a que el universo nos sorprenda con la intuición espontánea en momentos específicos de nuestras vidas. Todos hemos experimentado esa intuición espontánea. Como cuando tomamos el teléfono para llamar a un ser querido y él ya estaba ahí antes de marcar el número. Ese es un ejemplo de intuición espontánea. Todos hemos tenido la experiencia. Yo sé que lo he experimentado alguna vez y solo decimos qué interesante, qué genial. Así que al armonizar el corazón y el cerebro, abrimos la puerta a la intuición profunda a voluntad. Cuando decidimos, y todo porque elegimos tener esa experiencia. Abrimos las puertas a experiencias profundas, a un acceso directo al subconsciente. Por ejemplo, armonizamos el corazón y el cerebro. Es como una línea directa con el subconsciente, y eso es importante para ustedes y para mí por una razón.
Si alguna vez deseamos cambiar un patrón no saludable que tengamos de nuestra infancia, de nuestros padres, de quienes nos cuidaron cuando niños, algunos de esos patrones incrustados en lo profundo del subconsciente, debemos poder comunicarnos con ese subconsciente en un idioma que entienda. No es suficiente repetir una afirmación verbal 1.000.000 de veces si el subconsciente no registra esa información. Armonizar el corazón y el cerebro crea esa línea directa con el subconsciente y estados extraordinarios de superaprendizaje y precognición, percibir cosas antes de que sucedan. Todos esos son ejemplos de lo que pasa cuando armonizamos el corazón y el cerebro. Así que, a través de estas experiencias de autorregulación, de decidir armonizar el corazón y el cerebro, podemos disparar estos estados, así como estados extraordinarios de salud. Armonizar el corazón y el cerebro es un catalizador para más de 1.300 reacciones bioquímicas positivas del cuerpo. Una poderosa respuesta inmune, la liberación de enzimas antienvejecimiento para una longevidad extraordinaria. Así que es saludable aunque no crean en la intuición profunda o el acceso al subconsciente. Armonizar el corazón y el cerebro es algo muy saludable. Permite resistir los embates del estrés cotidiano y los cambios en la vida. Y nuestro mundo está cambiando. Tu mundo y mi mundo están cambiando. Vemos la necesidad entonces de empezar a reconocer quién es nuestro corazón, ¿no? Que ya no lo vemos solamente como ese órgano de músculo y de sangre, sino que hay un gran poderío en el corazón y hay una conexión espiritual que habita allí y que anida en cada uno de nuestros corazones y que es necesario empezar a armonizar nuestro corazón, a dejar de tener ese corazón de piedra que ha sido ocasionado también por este sistema y por todo nuestro entorno, por esa manipulación después de que este planeta fue invadido por esa fuerza oscura, pero que ya reconociendo ese proceso, pues también nosotros tenemos que reconocer que dentro del hombre, dentro del corazón, dentro de esa coherencia que hay que empezar también a tener entre la mente y el corazón, que aquí en nuestro canal Coricancha hay una entrega del Te Amo donde se habla de esa fuerza poderosa cuando se conectan estas dos fuerzas. Allí también podemos encontrar muchas herramientas, pero es necesario empezar a armonizar nuestra vida, armonizar nuestro pensamiento, armonizar nuestros sentidos, porque aunque el mundo esté en caos, se requieren estos hombres que son diferentes a los del mundo, que aunque no podemos salirnos del mundo, pues tenemos que hacer y tenemos una gran misión y un gran propósito dentro de este mundo, y es hablar y entregar esta verdad a la humanidad que está sedienta de ella, que aunque no quieran escuchar, pues tenemos que insistir y tenemos que persistir, porque es necesario que esa promesa que fue sembrada en un tiempo, pues se cumpla en estos tiempos que estamos viviendo ya en este final de los tiempos. Y aquí es donde se deben levantar esos hombres que citan las profecías también de corazón dulce. Entonces miremos cómo ese corazón tiene que ser dulce, tiene que ser cariñoso, tiene que ser amoroso y tiene que ser diferente al que el mundo nos ha querido entregar. Entonces allí en el corazón es donde anida el ser interior y es donde empieza a brotar ese río de vida. Y ya comprendiendo que la vida proviene de la luz y se cimienta en la luz, pues es donde del corazón se tiene que empezar a emanar esa fuente luminosa que va a empezar a esparcir esas tinieblas que se implantaron y que se sembraron y que se han apoderado del planeta, del hombre, de los niños, de los ancianos y de toda esta humanidad. Entonces conectémonos al corazón, despertemos ese ser interior y que nuestro corazón irradie esa luz para empezar a esparcir esas tinieblas de odio, de amargura, de dolor que vive la humanidad. Entonces aquí Jesús nos dice en Mateo 15:15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces aquí nos muestra que tenemos que revisar todo nuestro entorno, pero principalmente tenemos que revisar y escudriñar nuestro corazón, revisar cada uno de nuestros pensamientos, revisar cómo está nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro actuar, y que haya una coherencia en lo que pienso, sea lo que yo acciono,
y que mi pensamiento siempre esté conectado a la vida, siempre esté conectado a la luz, siempre esté conectado en enaltecer a la otra persona y no en destruir. Entonces, conectémonos a esa gran enseñanza que nos dejó Jesús en sus parábolas también, y siempre nos llevaba a reencontrarnos con nosotros mismos, a encontrar ese tesoro valioso que es cada uno de ustedes, los que me escuchan, porque ustedes son esa perla de gran precio que un día se encontró y que vamos y vendemos todos para ir a comprar esa gran perla que es nuestro corazón, que es nuestro ser interior y que es ese Cristo que tenemos que forjar y formar dentro de nosotros. Y entonces allí en el corazón empezamos a reconocer que está ese Cristo, ese cristal esencial que contiene toda la información, todo el conocimiento de la sabiduría, que quizás con la mente no logramos dimensionar, pero que con el corazón sí podemos empezar a sentir, y que constantemente está llegando por medio de la luz todo ese conocimiento, toda esa sabiduría. Entonces limpiemos nuestro corazón, limpiemos ese cristal para que pueda recibir, sea ese contenedor de toda esa maravilla, de toda esa grandeza que el Padre Eterno está dispuesto y está siempre entregándole a sus hijos, a cada uno de nosotros. Y que después de recibir todo ese conocimiento, toda esa luz, toda esa esencia de lo que nosotros somos desde un origen, pues nosotros tenemos esa responsabilidad también de emanar desde nuestro propio corazón, desde nuestro propio pensamiento, toda esa sabiduría, todo ese amor y toda esa bondad que esta humanidad requiere y necesita. Porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto nos dice Lucas 6:4, y aquí se resume mucho todo lo que venimos hablando, y es ¿qué es lo que yo tengo en mi corazón? ¿De qué estoy alimentando nuestro corazón? Entonces asimismo revisemos nuestras vidas, y según como nosotros reflexionemos, como estemos accionando, pues asimismo tenemos que empezar a mirar que quizás el alimento que le estoy dando a mi corazón no es el adecuado, y tenemos que empezar a hacer esos cambios necesarios y empezar a morir a ese hombre viejo que estaba lleno de amargura, de dolor, de malas palabras, de insultos, para empezar a cambiar y a renacer a ese nuevo hombre, a ese niño nuevo que tiene que nacer y que se tiene que manifestar dentro de nosotros, a ese Cristo que es el que se tiene que manifestar, porque el Cristo es esa energía viviente con la cual se creó toda la humanidad, toda la creación, con lo cual se crearon los mundos, los universos, las galaxias, los planetas, con lo cual se creó a cada uno de nosotros. Entonces ese Cristo verdaderamente es esa identidad, porque es como ese ADN original, ese código genético original también que recorre nuestra sangre, porque el Cristo vive en nuestra sangre. Dentro de cada una de nuestras células hay un cristal que contiene todo ese gran poderío que se manifestó en Jesús como hombre y que se manifestó en esta creación, enseñando y denunciando también esa rebelión, pero entregando también el amor, entregando también la bondad, entregando el servicio para que esta humanidad vuelva y se conecte con su Creador. Entonces aquí vemos que si Cristo es vida, es amor, es luz, es bondad, es misericordia, es servicio, pues entonces vemos que anticristo es todo lo contrario, y que anticristo es muerte precisamente. Y aquí Daniel 7:25 nos dice que y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. No miremos al anticristo solamente como un ser que se va a manifestar, y no solamente uno, sino muchos anticristos que se van a manifestar y se van a levantar en este planeta, sino que miremos también ese anticristo como esa muerte que quizás aún todavía yo genero, que quizás cuando yo pienso cambiar la ley, esa ley universal que se manifiesta en mi cuerpo, que se manifiesta en mi entorno, cuando violento la ley del albedrío, cuando violento la ley de la otra persona, cuando atento contra el semejante, pues ahí no se manifiesta el Cristo en mí, sino que empieza a manifestarse esa fuerza del anticristo. Y ahí es donde la misma humanidad inconsciente, perdida y muerta por ese mismo engaño que sumió esta humanidad en ese sueño profundo, pues es la misma humanidad y es el mismo hombre el que le ha ido dando vida a ese espíritu del anticristo. Entonces,
La responsabilidad de nosotros es cortar con eso y empezar a revivir y anidar dentro de nosotros esa fuerza crística que es la que combate precisamente la muerte, el odio y la desolación que lamentablemente está invadida esta humanidad. Entonces también nos dice en la primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí hay que mirar que muchas veces nosotros con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro accionar nos negamos a nosotros mismos, negamos esa verdadera identidad de lo que hemos venido hablando aquí, que el hombre es en esencia, y también negamos al Padre que camina dentro de nosotros cuando nos violentamos a nosotros mismos, cuando contaminamos nuestros cuerpos, cuando contaminamos nuestra mente, que es ese vientre universal que se nos entregó también porque somos creadores, que la mente realmente la tenemos que utilizar para crear, para generar vida, pues nosotros con los pensamientos oscuros que también tenemos muchas veces lo que generamos es muerte, es aborto, es desolación. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos negado a nosotros mismos, negamos al Padre, negamos al Hijo, y en ese momento también nosotros empezamos a hacer las obras del anticristo? Entonces no podemos pretender que ya somos y que ya estamos terminados, sino que lo primero es reconocer que aún nos falta mucho por cambiar, que aún tenemos un trabajo y un camino que recorrer donde tenemos que ir dejando atrás ese viejo hombre, quizás esa maleta pesada que no me dejaba avanzar, y tenemos que dejar eso en el camino para poder conectarnos al Creador, y para poder que el hombre cambie, pues tiene que cambiar, y para poder que el mundo y que los sistemas cambien, el primero que tiene que cambiar es el hombre, como lo dijo también Juan. Como les decía, es necesario revisar nuestra mente y mirar cuál es esa falsa lógica de archivos que hemos ingresado nosotros a esa mente, y empezar a revisar y a quitar todo eso que nos ha llevado solamente a la pasión, a la lujuria, a la envidia, a esas emociones desbordadas que nos desconectan con el Cristo y que le van dando vida a esa fuerza y a ese espíritu infernal. Entonces empecemos a revisar todo ese proceso dentro de nosotros, y ahí empezamos a comprender que cada uno tiene su propio almacén de datos, por lo tanto los pensamientos tienen identidades diferentes. Entonces cada uno de nosotros tiene una identidad única, y hay una identidad que nos cobija a todos, que es esa fuerza crística que habita dentro de toda la humanidad, pero también hay una identidad que nosotros hemos ido generando, es esa falsa identidad, ese falso yo que hemos ido creando. Entonces aquí también, para comprender un poco acerca de los pensamientos, cada uno de nosotros, según su patrón cultural, según el cúmulo de imágenes y de pensamientos que tenemos en nuestra mente, pues nosotros podemos generar también todas aquellas emociones y aquellas sensaciones. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera piensen en un caballo, pues cada uno de ustedes va a pensar en un caballo, en la imagen que se les viene cuando yo les digo la palabra caballo. Entonces la mayoría de nosotros pues pensamos, y se nos vino a la imagen este caballo bien bonito que habita pues en el campo, en el cual nosotros nos podemos montar y nos lleva pues de un sitio a otro, y entendemos pues que esa imagen la teníamos allí grabada en nuestro paquete mental. Pero si yo les digo, díganme o piensen en un garlito, cada uno de ustedes tómese el tiempo y piense en un garlito, y si nos pueden escribir en el chat qué imagen se les viene pues a la mente o a su pensamiento cuando hablamos de garlito. Pues quizás algunas personas que han utilizado este implemento, porque es un implemento de pesca, es una herramienta de caza de peces en los ríos, pues trajo a su mente esta imagen del garlito, pero personalmente yo no conocía que era un garlito. Entonces así mismo nosotros y la humanidad desconoce mucha información, muchas imágenes que son reales, porque aún no se ha conectado ni ha grabado esas imágenes verdaderas en su mente, y por eso también nos engañan, por eso también nos violentan, y nosotros ignorantes seguimos caminando por ese camino de la mentira. Entonces es necesario empezar a mirar que la razón muchas veces es un fantasma solamente de la realidad, y no quiere decir que la razón sea mala, porque precisamente estamos en este segundo día creador, que es el día de la razón, y la razón es supremamente importante para darle paso a la inteligencia, pero hay una razón también condicionada a esos patrones culturales. Y aquí hay otro ejemplo: si nosotros
ponemos esta vaca aquí en la mitad y nos traemos a una mujer de la India, pero también traemos a una llanera de aquí de Colombia, de Venezuela, y les preguntamos qué ven cuando ven la vaca, pues cada una de ellas nos va a dar su razón, ¿no? Y nos va a explicar qué es lo que está viendo enfrente. Entonces la llanera nos va a decir que ve comida, que ve un filete pues de carne asado y que ve alimento. Pero cuando le preguntamos a la persona de la India, pues ella nos va a hablar de religiosidad, de espiritualidad, de que es una veneración, porque es lo que a cada una de ellas les ha enseñado. Entonces aquí, ¿qué se podría generar entre estas dos personas? Pues una guerra y un caos, y ahí es donde miramos que realmente muchos de los problemas que tenemos en el interno de nosotros, que tenemos con nuestras parejas, que tenemos con nuestros hijos, que tenemos con nuestras familias, toda esa guerra que se genera en la sociedad entre los países, pues vienen y parten de esa razón, que son ese fantasma pues que les decía de la realidad. Entonces ahí comprendemos también que hay un falso Dios que llegó y se implantó no solamente en esta humanidad, sino en el pensamiento, se enquistó allí y que nos lo hicieron creer, y como nos lo trajeron, y llegó precisamente en el tiempo de la razón, donde el hombre apenas estaba constituyendo su forma de pensar, pues allí nosotros o la humanidad creyó en ese falso Dios, que no vamos a profundizar en el tema, pero que Jesús también nos decía, ¿no? Solo por su fruto se conoce al árbol. Y entonces aquí miramos cómo el Banco del Vaticano es el mayor accionista de toda esta parte armamentista de la fábrica Prieto Beretta. Entonces aquí miramos que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones, pero aquí miramos cómo también la moral, la ética, la vida que supuestamente se tiene que preservar y se tiene que conservar, pues se acaba de un momento a otro por todo este poder armamentista también, y por todo lo que estamos viendo a nivel mundial que se está viviendo de guerra, que solamente con una orden de activar una bomba atómica, cuánta muerte y cuánta luz podría terminar en el corazón de cada uno de los hombres y de esta humanidad. Miremos que aunque esta humanidad esté llena de muerte, de odio, de avaricia, pues hay un espíritu que tiene que ser claro y contundente y definitivo dentro de nosotros, porque hay un saber que está dentro de nosotros y que el espíritu constantemente aprende, y que el espíritu está dispuesto siempre a enaltecer la vida. El por qué y el cómo nos activa la inteligencia también, siempre preguntarnos el por qué y el cómo de las cosas. Eso nos lleva a desarrollar la inteligencia, y ahí es el único momento en que nosotros podemos penetrar esa gran sabiduría universal y esa gran sabiduría que está contenida dentro del hombre. Entonces aquí volvemos a mostrar esta cita, porque es necesario empezar a reconocer qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Realmente en mi corazón hay un tesoro, o aún todavía está esa roca dura y fría, y tengo que empezar a demoler esa roca para que se manifieste ese gran cristal que está dentro de mi corazón? Entonces Jesús también en la primera de Juan nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces aquí se nos hace el llamado, y como Coricancha Centro de Investigaciones hemos venido entregando que estamos, y esta humanidad está en este último tiempo, y que es un tiempo final y definitivo para que cada uno de nosotros tome decisiones determinantes en su vida, en su entorno y en su ser corazón. Entonces hay muchos anticristos que se están levantando, pues es ese vaho y esa fuerza oscura que el mismo hombre ha ido generando en este planeta y en esta humanidad. Es ese apocalipsis que el mismo hombre ha manifestado en su vida, en su pensar, en su actuar, y es ese apocalipsis que cada vez que salimos de nuestra casa se ve cotidianamente. Entonces el llamado es para que, reconociendo esa verdadera identidad del hombre, que es el Cristo, que es la luz, que es esa fuerza poderosa que camina y que recorre nuestros cuerpos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, pues que salgamos de ese apocalipsis, que rescatemos a muchos hombres que están envueltos en ese apocalipsis, que también poseen ese gran poderío que posee cada uno de ustedes que nos escuchan, porque el hecho que estén sentados escuchando estos conocimientos es porque ya emprendieron esa búsqueda en sus espíritus. Entonces que se empiece a revelar todos estos conocimientos maravillosos que habitan dentro de nuestro corazón, que habitan dentro de nuestras células, que se empiece a despertar ese
poderío interior que recorre nuestro corazón, que recorre cada uno de nuestros órganos, que recorre nuestra mente, que recorre cada uno de nuestros tuétanos, podríamos decir así, porque dentro de cada partícula de nuestras células habita ese haz de luz, y entonces se tiene que revelar dentro de nosotros ese gran poder. Y la segunda de Corintios 3 nos dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no está en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta cita pues nos reitera todo lo que venimos hablando y manifestando, que somos esas cartas de Cristo esparcidas en este planeta con un propósito, y que cada uno de nosotros, siendo esa carta, cada uno de nosotros trae un mensaje especial para un tipo de hombres. Entonces, que esa carta no sea guardada, sino que seamos esos libros abiertos que manifiestan ese mensaje que el Cristo, que el Creador escribió personalmente para cada uno de nosotros, y que se manifieste todo ese poderío que cada uno de nosotros tiene para entregar a esta humanidad. Y eso está escrito en nuestros corazones, no está escrito en ningún otro lado, sino en nuestros corazones. Entonces, si queremos que esa carta se manifieste y pueda ser leída por muchos hombres, pues revisemos nuevamente nuestro corazón, qué es lo que estamos escribiendo y qué es lo que está contenido en nuestro corazón. Entonces ahí se empieza a manifestar ese hombre crístico, que es esa promesa también esperada para esta humanidad, para este planeta, y que allí está el Cristo esperando por cada uno de nosotros. Y así como lo dice este código de la lógica, ya ese nuevo hombre, ya ese hombre crístico se está levantando. Y dice: ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestidos con alas de eterno fulgor, sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado, cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Entonces aquí está la promesa y el cumplimiento de ese levantar de ese hombre crístico, porque ya nació ese hombre, ya está caminando por estas tierras, y quizás sean cada uno de ustedes que escucha este mensaje. Trabajemos porque seamos ese nuevo hombre, ese hombre que es mutante por excelencia. No nos quedemos en el dolor ni en el llanto de ese hombre viejo que quizás yo fui. Somos mutantes por excelencia, entonces mutemos ese hombre viejo a ese nuevo hombre que viene con resplandores codiciables. Allí se muestra también esa verdadera identidad del hombre, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Entonces, que el amor y la comprensión sea en esa ley que guíen también nuestros pasos. Y nos habla que nos tenemos que revestir con alas de eterno fulgor, revestir con esa luz, revestirnos con ese verdadero ropaje interior que cada uno de nosotros posee, y que es necesario dejar atrás todo eso que nos ocasiona desolación, ruina, y que este trabajo no es fácil, porque este trabajo es solo para esos guerreros que llegaron a este planeta con una misión, que cayeron también en ese sueño y olvidaron por un tiempo el propósito que tenían, pero que en este final de los tiempos vuelven y volvemos a despertar para reconocer ese trabajo con el cual llegamos nosotros a este planeta. Y entonces ya lo que hacemos es que volvemos y retomamos nuestro camino, tomamos nuestras armas que son espirituales en este momento, que en algún tiempo luchamos con espada, con armas físicas, pero que este es el tiempo de luchar con las armas espirituales, porque también nos lo dice que la batalla es de poder a poder y que es espiritual en este momento. Entonces seamos esos guerreros incansables, que no es fácil el proceso, pero que para ese tipo de hombre que nos marca la profecía, que nos marca la lógica de la lógica, que somos cada uno de nosotros, pues no hay nada imposible. Somos esos señores también de lo imposible que devolvemos el corazón, el Cristo y el alma a esta humanidad sedienta de esa luz, sedienta de esa verdad. Entonces son leyes comprimidas en ella, es la síntesis y la transformación que necesita y que requiere el hombre y toda esta humanidad. Son conocimientos exactos que nosotros tenemos que empezar, y son mecánicas exactas que tenemos que aplicar dentro de nosotros para que esa transformación se manifieste. Y es la interpretación de la realidad. Entonces interpretemos nuestra vida,
revisemos cuáles son los cambios que cada uno de nosotros debe empezar a realizar para poder conectarnos con la verdadera identidad que cada uno de nosotros es. Quien posee a Cristo sabe que dos caminos conducen a la meta de Él: los actos y el conocimiento. ¿Por qué somos tan insistentes en que tenemos que revisar nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Porque esos son los dos únicos caminos que nos van a conducir a reencontrarnos con ese Cristo interior. Son nuestros actos y es el conocimiento que cada uno de nosotros trae por dentro. El conocimiento se logra mediante los actos justos. Esta es la sabiduría para alcanzar su meta. El mayor deber del ser en cualquier hombre es el servicio a sus hermanos y a todas las cosas vivientes, porque los enemigos del ser son la avaricia, la ira, el vicio que degenera y mata al ser. Aquí hay una clave y es el servicio. Sirvamos a nuestros compañeros, que ese servicio sea en amor y sea constante. Sirvámonos a nosotros mismos, porque el primer servicio de amor y de humildad tiene que ser con nosotros mismos. Y aquí nos muestra cómo el enemigo mayor del ser pues es el ego, es el odio, es la avaricia. Eso es lo que atenta contra ese ser interior que es el que se necesita que se manifieste en este tiempo. Entonces el conocimiento es espiritual, la inteligencia es ese premio a conquistar por el cual cada uno de nosotros debemos estar trabajando para darle vida y dar ese salto a ese nuevo día creador, donde se manifieste la inteligencia, donde se manifieste la vida, donde quede atrás todo esto que está viviendo el hombre en este momento de odio, de guerra, de amargura. Todo eso queda atrás en el momento que la inteligencia se activa dentro de nosotros. Y ahí es donde entra la acción, donde la voluntad se pone en acción y donde nosotros empezamos a hacer esos cambios que se requieren. Jesús y Cristo. Hechos 4:26 nos dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta cita nos muestra una pequeña diferencia, que aunque siendo lo mismo y siendo el mismo, hay que comprender el significado y la esencia de cada uno de ellos. Jesús, siendo el hombre que estuvo en este planeta y que caminó este planeta, que cumplió con la ley de este planeta, encarnó dentro de sí y traía dentro de sí ese poderío y esa fuerza del Cristo, porque el Cristo no solamente lo contuvo Jesús, el Cristo, como lo dice aquí también Pablo en Gálatas 4:19-20, es un proceso y es una fuerza y es un gran poderío que se tiene que desarrollar y que tenemos que gestar, que tenemos que crear dentro de nuestro corazón. Y aquí nos dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces miremos cómo el Cristo es esa fuerza vivificadora, esa fuerza viviente que está dispuesta para que el hombre que desea, y esos son los dolores de parto que sintió Pablo también cuando manifiesta esta parte aquí, donde el Cristo tiene que ser formado dentro del hombre. Y esa es, digamos, la mayor labor que tenemos que, y el mayor trabajo que tenemos que realizar en nuestro corazón, y es formar al Cristo, para que se manifieste así como Jesús lo manifestó. Y por eso Jesús también nos decía: ¿no sabéis que sois dioses? Que el Dios vivo mora en vosotros, y cosas mayores podéis hacer, cosas mayores de las que Él hizo, porque Él tenía la claridad y la certeza de que el Cristo está dispuesto para el hombre que empiece a hacer ese proceso de limpieza y de purificación dentro de sí y contenga esa fuerza y se vuelva ese hombre crístico. Pues ahí es donde nosotros, y donde dentro de cada uno de nosotros se va a manifestar esa fuerza como se manifestó en Jesús, siendo hombre, pero Cristo era esa fuerza poderosa del Padre Creador, de Dios dentro de Él. Desde el mismo tiempo de Elías se venía haciendo esta exigencia y se venía haciendo este proceso de limpieza y de transformación. Juan también en su tiempo venía clamando a este desierto de humanidad, también clamaba el desierto del hombre que no quiere escuchar, y arengaba al Espíritu diciéndonos que era necesario arrepentirnos, que era necesario enderezar la senda y era necesario hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, desde ese tiempo, Juan, Elías, venían preparando el camino para poder que el Cristo se manifestara y que Cristo llegara. Entonces, asimismo, para que el Cristo se manifieste en mi corazón, pues debo de aprender y debo de ejecutar esa información y ese conocimiento y esas herramientas exactas que nos dejó también Juan
en su caminar de limpieza, de purificación, esa exigencia que nos dejó Juan en su mecánica de ese cuerpo limpio, esa mente llena de conocimientos y ese corazón puro para poder que el Cristo llegase a cada uno de nosotros. El ser corazón está perdido en lo cotidiano, que solo ve lo físico, concepción de la mente. Todos ven el mundo exterior, lo ven desde afuera de su ser, y eso es cuanto conocen de él. Entonces ya no miremos el mundo y en esos afanes que precisamente cortan esa conexión con lo interior y con el corazón, sino que empecemos a mirar y a mirarnos desde adentro. Entonces quien entiende a Cristo también entiende que lo que está cifrado y citado aquí, ¿no? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En esta cita se resume casi que toda la entrega, porque se nos muestra cómo ese Dios de este siglo, ese oscuro, ese impostor, cegó el entendimiento, sumió a esta humanidad en el sueño profundo, precisamente para que no resplandezca dentro del corazón esa fuerza crística, para que no se muestre la imagen del Creador y de Dios, como lo dice aquí esta segunda de Corintios 4:3-4. Entonces aquí comprendemos esa gran verdad y empezamos a hacer ese gran trabajo, a reconocer que la imagen de Dios, que la imagen de Cristo, pues solo se manifiesta en la creación, en el río. Si queremos conectarnos con esa imagen verdadera, con esa imagen real, pues vamos al río, miremos el sol, miremos la planta, miremos el árbol, miremos esos colores maravillosos que nos muestran la creación y que nos conectan. ¿Qué sentimos cuando vemos una cascada de estas? Ese azul hermoso, ese verde profundo. Entonces eso es lo que nos conecta realmente con la verdad, con la luz, porque todas estas imágenes, aunque las están viendo por esa pantalla del computador, del televisor, del celular, donde las estén viendo, pues siendo que así nos conectan con la creación, pues más cuando vamos y en presencia las podemos tocar, las podemos ver y vemos manifiesta la creación del Padre Eterno en nuestro entorno, en la vida, en las flores. Entonces allí está el Cristo. Cada uno de estos seres contiene al Cristo. Las plantas, los animales, cuando vemos un colibrí, cuando sabemos que el colibrí tiene esa inteligencia para que su corazón palpite tantas veces por segundo, para poder aletear tantas veces también al mismo tiempo y sostenerse en su vuelo. Entonces ahí se manifiesta la grandeza y la inteligencia que hay en él, esa fuerza crística que se manifiesta en la creación. Entonces vemos la majestuosidad y la grandeza del Padre Eterno en la creación, pero asimismo esa grandeza la posee cada uno de nosotros, y aún mayor. Lo que pasa es que el hombre, nosotros nos desconectamos de esa fuente original, de ese alimento y de ese nido de luz que está dentro de nuestro corazón. Quizás la creación que está en nuestro entorno, aunque ha sido manipulada y aunque ha sido intervenida, también aún está más conectada. Pero entonces ahí está la tarea en que reconozcamos esa verdadera identidad, que es el Cristo en nosotros, que el Cristo se manifieste, porque Jesús lo dijo, ¿no? Que Él se iba pero que volvía. Pues el que vuelve realmente es el Cristo manifestado en nuestros corazones, manifestado en nuestras obras y manifestando nuestra luz, la luz del Padre Eterno. Vamos a manifestar esa fuerza de Cristo. Entonces esa es la verdadera identidad del hombre, esa es nuestra verdadera identidad, que nos devuelve y que nos muestra el camino, que nos abre los ojos y reconocemos esa gran verdad que es el hombre, porque la mayor verdad del Padre Creador somos cada uno de nosotros, y que nos devuelve la vida como esa llama interior que se empieza a avivar, que se empieza a encender aún más en nuestros corazones, y que asimismo nosotros somos responsables de ir y entregar esta verdad, de entregar la voz en estos tiempos y dar la voz de alerta en estos tiempos de guerra, de ruina y de desolación que vive la humanidad. Entonces muchísimas gracias por conectarse a esta entrega. Esperamos que hayan sentido esa identidad de lo que son cada uno de ustedes, y que asuman también y que asumamos esa gran responsabilidad de entregar esperanza, de entregar amor, de entregar luz,
que cuando nos reconocemos ya que lo que nosotros somos, pues tenemos que ser responsables de que nuestra obra sea digna y sea acorde a esa gran identidad que hoy empezamos a reconocer dentro de nosotros. Un gran abrazo de corazón para todos y nos escuchamos dentro de 8 días. Aquí les dejamos nuestras redes sociales, pueden contactar. A los que no se han suscrito al canal los invitamos que se suscriban. Pueden compartir también estos mensajes con sus familiares, con sus amigos, para que esta gran verdad, que es el hombre, se conozca en todos los rincones del planeta. Porque Coricancha Centro de Investigaciones trabaja diariamente en esa búsqueda de ese tesoro latino que está en cualquier lugar, no solamente de Sudamérica, sino del mundo entero, para que esos 144.000 hombres de corazón dulce, esos danzantes del sol, sientan en su corazón al Cristo, sientan en su corazón esa verdadera identidad y se levanten y hagamos el trabajo que debemos realizar. Un gran abrazo para todos y nos encontramos dentro de 8 días en Coricancha Centro de Investigaciones. Si yo digo sí, tú dices no, si digo no, tú dices sí, es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión. Con el corazón libera la fuerza mental para entender a lo real, espiritual, intelectivo, el bien y el mal. Sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador. Con el corazón, si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es